Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Hoy nos acompaña el doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Vamos a hablar de la reforma tributaria. Doctor McMaster, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Hola Oscar, buenas noches a los televidentes. Bueno, cuénteme una cosa, ¿qué lectura hace usted de lo que ha pasado con esta reforma tributaria? ¿Cómo la siente? ¿Cómo la ve? Bueno, no, ha sido una reforma tributaria que ha tenido un trámite complejo porque pues arranca, como todos sabemos, el día 8 de agosto, es decir, el primer día que el gobierno realmente está en funciones, con una propuesta, yo diría, pues muy ambiciosa desde el punto de vista de recaudo, pero también con una cantidad de cosas que podían inclusive ser no solamente inconvenientes algunas, sino algunas inclusive de imposible ejecución. Por poner un ejemplo, había una disposición para un impuesto a la exportación de petróleo y carbón que era claramente, digamos, violatorio de los TLCs. Entonces, tiene un componente, digamos, de inviabilidad por un lado, pero otro lado el componente muy fuerte de ser muy, muy ambiciosa. Luego, adicionalmente, que es lo que a nosotros más nos ha preocupado mucho más que los impuestos específicos, luego además ha tenido una característica y es que yo creo que a la reforma le faltó de alguna forma, digamos, como hacerle un chequeo a cuáles eran sus efectos sobre la economía. Y ahí es donde estaba la gran preocupación nuestra. Como en este momento tenemos, pues, digamos, un país que está en situación compleja, por lo menos en la perspectiva del año 2023, un mundo que está en una situación compleja también, porque todos sabemos, digamos, lo que está pasando con la inflación, lo que está pasando con la guerra entre Ucrania y, bueno, con la invasión de Rusia a Ucrania, lo que está pasando en el mundo del petróleo y lo que está pasando en términos de una posible recesión. Entonces, yo diría que la gran preocupación nuestra es hasta qué punto la reforma tributaria está sirviendo o no para servir, para que nosotros tengamos una herramienta contracíclica que nos permita mitigar todos esos efectos que a la población, a los hogares, a los ciudadanos le pueden dar tan duro como los que acabo de mencionar. Y esa es de alguna forma, digamos, la gran preocupación que hemos tenido. Bueno, pero doctor McMaster, vamos por parte. Esa reforma tributaria, el gobierno la ha presentado como una reforma que no va a afectar a la clase pobre, a los más pobres, que no se va a meter con la clase media y que además va a servir para darle más dinamismo a la economía. En esos propósitos, ¿usted cree que no se cumple? ¿La tributaria no cumple con esos propósitos? Pues tiene algunas características que sí cumplen con ellos, con esos objetivos, y tiene otras que no. Claramente, por ejemplo, afortunadamente, digamos, se ha, digamos, reconsiderado la posibilidad de gravar las pensiones, porque eso, por ejemplo, iba a ser muy fuerte contra la clase media, sin duda alguna, y especialmente la clase media, pues de mayor edad, claro, personas que están en condición de recibir una pensión. O, por ejemplo, la reforma tiene una serie de disposiciones relacionadas con alimentos y bebidas, con productos de la canasta básica, que si bien es cierto, de alguna forma son presentados, digamos, como parte de los impuestos saludables, y sobre eso puede haber toda una discusión alrededor del tema. Lo cierto es que afecta, digamos, ahí sí es verdad, digamos, sin duda alguna, digamos, a las clases menos favorecidas, a la gente para quien las bebidas y los alimentos pesan más en su canasta familiar, y por supuesto un grupo muy importante de personas con actividad en Colombia, que son los tenderos. Entonces ahí hay un ejemplo, por ejemplo, también de cómo eventualmente termina afectando a la canasta, la canasta familiar, y por lo tanto a las clases más vulnerables. Tiene otras disposiciones que están mucho más orientadas a personas con mayores ingresos, y yo diría que en eso, por supuesto, es más progresiva que regresiva. Y entonces ahí ya tendría uno que ver, digamos, específicamente cuáles son las especificidades de cada impuesto, porque algunos de ellos, yo diría, pueden funcionar bien, otros sin duda alguna le pueden generar un efecto importante, por ejemplo, a la inversión, como es el caso de los impuestos de los dividendos. Entonces, la discusión es una discusión en ese tono, Oscar. Bueno, pero doctor McMaster, mire, en lo que tiene que ver con la inversión, por ejemplo, uno ve algunos artículos de la tributaria y efectivamente uno siente que el impacto que va a producir a nivel de inversión va a ser muy fuerte. ¿Usted cree que el gobierno cedió en esa parte o el gobierno se mantuvo muy rígido, el doctor Ocampo,
en lo que tiene que ver con esa parte de la inversión. No, yo siento que en los últimos días ha habido sin duda alguna una flexibilización importante que hay que reconocer. No sería justo decir que no la ha habido. Hemos encontrado, digamos, varios frentes en los cuales eventualmente se ha presentado esa flexibilización. La pregunta que yo haría al final es si la flexibilización, digamos, toda ya nos deja tranquilos o no. Y yo diría que hay algunos factores varios en los cuales todavía no estamos tranquilos. Hay otros en los que sí. Por hablar también de las cosas buenas, yo le diría la reconsideración que se ha hecho alrededor de temas de zona franca tan importantes que es para nosotros en la región es buena. Y la reconsideración que se ha hecho, por ejemplo, del tratamiento de puertos como zonas francas es también muy importante, es muy valiosa. Pero bueno, doctor Adelante. Van Maser, pero ¿qué no lo dejó tranquilo? O Bueno, sea, no, se claro, puede, le estaba diciendo, como uno no solo puede criticar, sino que claro, además tiene que ser objetivo en esto, entonces le dije las cosas buenas. ¿Qué no me deja tranquilo? No me deja tranquilo, Oscar, especialmente el tema de hidrocarburos y minería. Colombia, no hay la menor duda, es un país que ha dependido sus finanzas públicas muy, muy preponderantemente de la capacidad que tengamos nosotros de generar condiciones de inversión. Y no nos podemos decir mentiras. Colombia no es un gran productor de petróleo. Colombia es un productor pequeñito de petróleo. Colombia produce cerca de 700.000 barriles día, mientras tenemos países como Rusia, por poner un ejemplo así, digamos, gigantesco, que produce 10 millones de barriles día. Nosotros producimos el 7% de lo que produce Rusia. O Emiratos Árabes, o Arabia Saudita, o ahora Venezuela. Porque Venezuela va a seguir creciendo su producción.Nosotros con solo 700.000 barriles logramos estabilidad de las finanzas públicas, logramos darle regalía a las regiones, logramos hacer inversión pública, logramos manejar una estabilidad bastante apreciable, digamos, en la tasa de cambio y en la balanza cambiaria. Y fíjese que cuando se genera una duda sobre el futuro de los hidrocarburos, se nos desestabilizan muchas cosas. Ya se nos comenzó a desestabilizar la tasa de cambio y la balanza cambiaria y se nos pueden desestabilizar otras. Entonces ahí, por ejemplo, tengo una inmensa preocupación. Y le digo sinceramente, no es cuestión de saber si sí o no debemos nosotros grabar el sector petrolero. Claro que hay que grabarlo. Lo que es importante es que no generemos nosotros desincentivos para que la minería y el petróleo realmente sigan siendo tan importantes en la economía colombiana. Tener petróleo no es una maldición, tener petróleo es una buena noticia para una economía como la colombiana, porque de hecho nosotros reproducimos muy poco, digamos, de los gases de efecto invernadero del planeta, solamente el 0,4%, como todo el mundo sabe. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos en este momento es una incertidumbre que la leemos en los mercados, que la leemos en los inversionistas, que no vale la pena tener. Yo he dicho, esto puede terminar siendo una crisis que nos la creemos nosotros mismos, una autocrisis, y no vale la pena en un exactamente. país, en un mundo en el cual hay tanta zozobra y tanta incertidumbre, pues hombre, crearnos una crisis adicional nosotros. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Ya regresamos después de este corte de comerciales. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. En el Atlántico, las obras avanzan a toda marcha. Ahora entre Barranquilla y Puerto Colombia se construye la Gran Vía, la autopista que impulsará el desarrollo y lo conectará con nuestras playas. Serán 3,55 kilómetros de vía en doble calzada, 3 carriles, ciclorruta, zonas peatonales, para una movilidad más fluida y segura. La Gran Vía te hará feliz. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Así sí paga. Con bilingüismo en todos los colegios públicos. Con becas universitarias para los pelados. Aprovecha el descuento del 70% en intereses moratorios de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas hasta el 30 de noviembre. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla.
Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, a mí me dejó inquieto un poco el tema del recaudo, el recaudo final. Se hablaba de 25, luego de 22 billones. Al final está quedando la tributaria en más o menos ¿cuánto? Pues, quizá valdría la pena pensar y recordar que la tributaria más grande de la historia de Colombia ha recaudado ingresos nuevos por 11 billones de pesos. Entonces, claro, todo es relativo en la vida. Uno le comienzan hablando de 50 billones en la campaña, luego le hablan de 25 el 8 de agosto, luego hace 2 semanas comenzamos a hablar de 20 o 21 billones. Todavía es una tributaria gigantesca. Además, para un Estado, Oscar, que está recibiendo una gran cantidad de recursos, porque el año pasado tuvimos una reforma tributaria otra, que fue la propuesta inclusive por la ANDI y por los empresarios, que está produciendo un recaudo gigantesco este año. Este año el recaudo aumenta en 40 billones de pesos versus el año pasado. Y el año entrante, si lo comparáramos con el año pasado, vamos a tener un recaudo adicional de 80 billones de pesos. Entonces, que baje de 20 a 15 o que baje de 20 a 10 no va a ser ni mucho menos, digamos, algo dramático porque al final va a estar dentro de las tributarias más grandes de la historia en todo caso. Yo esperaría que esa tributaria quedara, ojalá, en alrededor de unos 15 billones de pesos. Yo creo que ese es el tamaño que la economía en este momento puede terminar absorbiendo. Yo inclusive había hablado de que idealmente que debería quedar entre 8 y 10, que es la cifra que nosotros hemos calculado como la cifra, digamos, que no produce un efecto negativo. Digamos que si uno hace un esfuerzo muy grande pudiera llegar a ser 15, pero irse por encima de eso, pues termina asfixiando la economía. Porque claro, cada peso que se va en impuestos es un peso que se le quitó a las familias colombianas o a las empresas colombianas para producir empleo o evidentemente o eventualmente a los inversionistas. Entonces, yo lo que diría es que tenemos que ser muy conscientes de que las tributarias tienen que tener un tamaño que efectivamente no produzcan daño a la economía. Pero, doctor McMaster, digamos, proporcionalmente, de esos 15 billones que usted considera que sería más o menos la cifra que se podría proyectar de recaudo, de esos 15 billones, ¿el 50% saldría del sector de los hidrocarburos o ese porcentaje sería menor? No, todavía está muy alto, claro, el sector de hidrocarburos y minería, porque son los dos, digamos, por lo menos el de la producción de carbón que es tan importante para nosotros en el Caribe. Sí, esos son los dos sectores que más aportan. Pero fíjese usted, por ejemplo, el sector de lo que pagarían las personas por productos de la canasta familiar estaría en 2.7 billones de pesos. Es más, hay un cálculo que nosotros hacíamos y decíamos como en 4 años, cuando uno suma lo que pagarían las personas, estarían en 12 billones de pesos, que es mucho dinero. Y eso es dinero que se saca de los hogares para llevarlo a las arcas del Estado. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hay que preguntarse si uno sí está en capacidad, en estas condiciones, donde usted sabe, vamos a tener una negociación ahora de salario mínimo, vamos a tener una conversación alrededor de impuestos, a los hogares y a las personas, y vamos a tener un escenario de inflación. Entonces, la pregunta es si uno realmente en este momento lo debe hacer o no. Yo creería que no, y yo no lo haría. Y yo, así como el año pasado le dijimos al gobierno anterior, le dijimos, no afecte a las personas, no afecte a los hogares, aumentemos la tasa de tributación del 30 al 35, fue lo que nosotros dijimos y fue lo que se hizo, además de una deducibilidad, un impuesto de ICA, que había un descuento, que había descuento de ICA. Hoy en día decimos también, ojo pilas, que ahí tenemos un tema con los hogares que probablemente no vale la pena, digamos, exprimir en este momento. Pero mire, doctor McMaster, es bueno hacer un poquito de memoria también porque a veces el país olvida muchas cosas. En la reforma del gobierno anterior, me refiero a la segunda reforma del doctor Carrasquilla, el sector empresarial, que usted como vocero del sector empresarial, le dijo al gobierno, nosotros estamos dispuestos a pagar más impuestos, nosotros queremos pagar más impuestos y eso se requiere para el país. Sin embargo, esa reforma tributaria, el país lo sabe, terminó hundiéndose. En este momento el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Petro, ha dicho los ricos van a pagar más. ¿Ese compromiso se sigue cumpliendo en esta reforma tributaria? Teníamos una primera reforma tributaria del año 2019 que termina saliendo adelante, no se hunde, sino termina luego la Corte Constitucional tumbándola. En el año, perdón, 2019. En el año 2020, perdón, en el año 2018.
2018. En el año 2019 se tramita otra reforma tributaria que reemplaza la reforma tributaria del año 2018. Esa no se hunde, esa sale adelante. Luego, en el año 2021, el gobierno nuevamente radica una reforma tributaria como resultado de la pandemia. Esa es la que nosotros le decimos, no haga esa reforma, haga esta otra. Y finalmente nosotros la proponemos y esa se aprueba hace 10 meses, Oscar. Hace 10 meses se aprobó una reforma tributaria que aumentó el impuesto de renta de las compañías del 30 al 35. Cada punto de renta, para que usted lo tenga en su mente, de compañías vale 2 billones de pesos. Es decir, 5 puntos de renta valen 10 billones de pesos. Esa tributaria es la que está vigente y es la que está produciendo 40 billones de pesos este año y 20 billones y 40 billones de pesos adicionales el año entrante en forma permanente. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos una cantidad de impuestos, de reformas que se han venido y eso en Colombia hoy en día nos conduce a que nosotros tengamos la tasa de tributación corporativa más alta de por lo menos de toda la OCDE con el 35%. Muy bien. Y sobre eso hay otra discusión, digamos, con el ministro de Hacienda, pero no es sobre esta específicamente, sino es sobre una cosa que nosotros denominamos tasa efectiva de tributación. Pero él sí acepta que el 35% es la tasa más alta de la OCDE, eso sí, y esa se está pagando hoy en día. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el doctor Bruce Badmaster, presidente de la ANDI. Después de este corte de comerciales regresamos, estamos transmitiendo desde el Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. En el Atlántico, las obras avanzan a toda marcha. Ahora entre Barranquilla y Puerto Colombia se construye la Gran Vía, la autopista que impulsará el desarrollo y lo conectará con nuestras playas. Serán 3,55 kilómetros de vía en doble calzada, 3 carriles, ciclorruta, zonas peatonales, para una movilidad más fluida y segura. La Gran Vía te hará feliz. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Así sí paga. Con 250 nuevos parques. Con la vacunación de toda nuestra gente. Aprovecha el descuento del 70% en intereses moratorios de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas hasta el 30 de noviembre. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Bruce Badmaster, presidente de la ANDI. Bueno, doctor Badmaster, muchas gracias por atendernos de verdad y le agradecemos mucho su tiempo. Conclusión de la reforma tributaria. ¿Usted cree que debió tramitarse sin menos ruidos, sin menos declaraciones altisonantes de los ministros, de las ministras? ¿Usted cómo analiza esa parte? Bueno, esa es otra parte de la historia que yo diría muy importante, y es que no hay la menor duda de que todas las declaraciones que dan los funcionarios públicos son importantes, todas, absolutamente todas. Por eso además hay grupos de prensa muy grandes, por eso hay monitoreos, por eso la gente lee los mercados. Entonces yo diría yo creo que para el gobierno tienen que haber quedado una gran cantidad de enseñanzas. Quizá la enseñanza más importante es pilas, que no podemos hablar por hablar, que no se pueden decir cosas que nosotros creyéramos que eventualmente pudieran ser atractivas, pudieran ser chéveres o pudieran ser, digamos, una buena ambición sin saber realmente si se pueden o no se pueden hacer. Entonces, digamos que yo lo que creo es que estos primeros días, estos primeros 3 meses de gobierno, pues arranca con esa reforma que es una reforma dura, yo diría que inclusive demasiado aguerrida la forma en que el gobierno inicialmente la presenta. Repito, como dije al principio de la entrevista, debo reconocer que se está en este momento flexibilizando. Pero en ese momento fue muy duro. Recuerdo mucho unas palabras del ministro de Hacienda cuando dijo, son 25 billones de pesos y punto.
Y cuando él dice eso, pues en realidad pues pareció una cosa muy tajante y nosotros le dijimos, pero ministro, es que hay que ver si son convenientes, si no son convenientes, nosotros vemos algunos problemas y sugeriríamos algunos cambios y además tenemos que ir al Congreso y discutirlo. Entonces, con eso dicho, digamos, han venido cambiando las cosas. Yo creo que el gobierno ha venido también aprendiendo un poquito en términos de ver qué cosas se pueden decir y qué no, ha venido ordenándose desde el punto de vista comunicacional también. Y yo diría que en este instante lo que tenemos es como un esfuerzo también bueno, y los mercados han venido siendo muy exigentes. Digamos, ese tema, por ejemplo, de la tasa de cambio superior a 5.000 pesos, es una cosa, es una situación dura, porque de alguna forma hace muy poco estábamos en 3.900 pesos. Y eso el gobierno lo tiene que entender como de alguna forma una reacción. Y el ministro dice que es una sobrereacción y puede que lo sea, pero es una reacción. Es una reacción de los mercados eventualmente a cosas que generan incertidumbre. Yo tengo la esperanza de que en lo que viene en los próximos 2 o 3 días de debate se pueda terminar de mejorar una parte importante de la reforma. Vamos a ver si se logra. Los congresistas jugarán un papel fundamental. Yo espero que los congresistas de la bancada Caribe, pues además nos ayuden a defender, digamos, a la región y a las actividades que tenemos en la región, y que tengamos nosotros también la oportunidad de poder en lo técnico ir dando, digamos, elementos que enriquezcan y que ojalá mejoren y minimicen el eventual efecto negativo que se pudiera presentar. Muy bien. Doctor Baumaster, y por último, una última pregunta sobre el tema. Esta reforma tributaria no fue la reforma estructural que se esperaba. ¿Usted cree que el próximo año vamos a tener más tributarias? Pues es que es un problema, ese es un problema, Oscar, porque la razón por la cual no hay tributarias estructurales, le voy a decir cuáles son, o la principal razón, es una razón de índole político. La tributaria estructural obligatoriamente pasa por tocar un tema que nadie se atreve a tocar con razón, diría yo, que es el tema del IVA. Entonces, si usted me pregunta si el año entrante deberíamos estar tocando el tema del IVA en circunstancias como las que vamos a estar viviendo, donde probablemente tengamos un crecimiento bastante pequeño y donde tengamos nosotros eventuales amenazas, por ejemplo, de desempleo, yo le diría que no es el momento de hacerlo. Yo creo que uno, ojalá, digamos, ojalá se hubiera hecho este año cuando entraba el gobierno con fuerza política, cuando entraba el gobierno con capacidad de contarle a la ciudadanía que efectivamente hay que hacer cosas y que pueden que sean dolorosas, pero es lo que nos conviene en el largo plazo, pero eso no pasó. Y entonces yo le diría que muy probablemente esa tributaria estructural no se va a hacer en estos próximos 4 años. ¿Nos quedamos con esta tributaria? Pues deberíamos poder hacerlo. Digamos, las cifras del gobierno están súper sobradas para poder quedarse solamente con esta tributaria. Bueno, doctor Baumaster, muchas gracias por acompañarnos a nosotros esta noche en La Ley del Montes. Muchos éxitos y esperemos que no haya más tributaria porque de verdad el pueblo colombiano no resiste más reformas tributarias. Así es, así es. A todos ustedes un abrazo.